El prefacio. La tesis del tecnofeudalismo. Antes de empezar a explicar las ideas principales del libro, el autor quiere que primero entendamos qué clase de libro estamos leyendo, porque eso cambia la manera en que conviene leerlo. Este libro no es un libro académico tradicional. Un libro académico suele presentar primero definiciones, después explicar conceptos difíciles usando palabras técnicas y finalmente demostrar sus ideas con argumentos muy ordenados. Este libro no está escrito de esa forma. En cambio, Varoufakis decidió escribirlo como si fuera una larga carta dirigida a su padre, que ya había fallecido cuando él escribió el libro. No eligió este formato por casualidad, ni simplemente para que el libro fuera más emocionante o más lindo de leer. Lo hizo a propósito porque cree que esa es la mejor manera de explicar las ideas que quiere transmitir. De hecho, no era la primera vez que escribía de esta forma. Años antes, ya había escrito otro libro siguiendo una idea parecida, pero en ese caso la persona a la que le hablaba era su hija. Ahora hace algo similar, solo que esta vez le escribe a su padre. Esto tiene un motivo muy importante. Varoufakis cuenta en el prefacio que él cree que la mejor forma de comprobar si realmente entiende un tema es intentar explicárselo a una persona que no sea especialista. Primero intentó hacerlo con una nena de 12 años y ahora con su padre, que era ingeniero, es decir, una persona muy inteligente, pero que no era economista ni había estudiado economía de manera profesional. Para Varoufakis, si una persona necesita usar palabras complicadas para explicar una idea, puede ser una señal de que todavía no la entiende completamente. En cambio, si puede explicar esa misma idea usando palabras sencillas, ejemplos cotidianos y situaciones fáciles de imaginar, entonces probablemente sí la comprendió de verdad. Es parecido a lo que pasa en la escuela cuando un profesor le pide a un alumno que explique un tema con sus propias palabras. Si el alumno solamente repite palabras difíciles del libro, quizá las memorizó, pero no las entendió. En cambio, si puede contárselas a un compañero más chico usando ejemplos simples, significa que realmente aprendió el tema. Esa es exactamente la idea que sigue Varoufakis al escribir este libro. Por eso, en lugar de empezar hablando directamente de teorías económicas, conceptos difíciles o definiciones largas, va contando recuerdos de su infancia, conversaciones con su padre, situaciones familiares, comparaciones con cosas que todos conocemos y distintas historias personales. Mientras uno lee esas historias, puede parecer que solamente está leyendo recuerdos familiares, pero en realidad, por debajo de cada historia, el autor está construyendo una explicación económica. Es decir, la teoría no aparece siempre escrita de forma directa. Muchas veces está escondida dentro de las historias. El lector tiene que prestar atención e ir descubriendo poco a poco cuál es la idea general que el autor quiere transmitir. Muchas veces el concepto más importante de una parte del libro nunca aparece escrito con ese nombre. En cambio, uno tiene que reconstruirlo observando lo que sucede en la historia que está leyendo. Saber esto desde el principio ayuda mucho a estudiar el libro, porque permite entender que las anécdotas no están ahí solo para entretener, sino porque forman parte de la explicación. Una vez aclarado esto, el prefacio cumple otra función muy importante. Antes de que el lector empiece a leer todas esas historias personales, Varoufakis decide contar cuál es la idea principal de todo el libro. Hace esto para que el lector no piense que simplemente está leyendo recuerdos sobre la relación entre un hijo y su padre. Esos recuerdos son importantes, pero sirven para construir una explicación mucho más grande. Son como los cimientos de una casa. Desde afuera quizá no se ven demasiado, pero sostienen todo lo que viene después. La idea principal que presenta desde el comienzo es muy fuerte y también muy discutida. Varoufakis dice que el capitalismo, tal como la mayoría de las personas lo entendieron durante aproximadamente los últimos 200 o 300 años, ya dejó de ser el sistema que organiza principalmente la economía del mundo. Esto no significa que hayan desaparecido los mercados, ni el dinero, ni las empresas privadas. Todo eso sigue existiendo. Seguimos comprando y vendiendo cosas, seguimos usando dinero y las empresas privadas continúan funcionando como siempre. A simple vista, parecería que nada cambió. Sin embargo, según Varoufakis, lo más importante cambió por debajo de esa apariencia. Lo que organizaba realmente el funcionamiento profundo de la economía ya no sería el capitalismo tradicional.
En su lugar habría aparecido otro sistema diferente. A ese nuevo sistema, él le pone un nombre propio: tecnofeudalismo. El autor dice que este nuevo sistema tiene características que recuerdan al feudalismo, un sistema muy antiguo que existía muchos siglos antes del capitalismo. En el feudalismo había señores que controlaban grandes territorios y otras personas dependían de ellos para poder trabajar y vivir. Varoufakis sostiene que algo parecido estaría ocurriendo nuevamente, aunque ya no con castillos, caballos o tierras agrícolas, sino usando la tecnología más moderna del mundo. Por eso habla de una especie de regreso a formas antiguas de organización, pero utilizando computadoras, internet, plataformas digitales y herramientas muy avanzadas. El autor también destaca algo que considera muy irónico. Normalmente, cuando un sistema desaparece, solemos pensar que fue derrotado por un enemigo externo. Por ejemplo, imaginamos que otra fuerza más poderosa lo venció. Sin embargo, según la hipótesis de Varoufakis, eso no fue lo que pasó con el capitalismo. Él sostiene que el capitalismo fue destruido por algo que nació dentro del propio capitalismo. Es decir, no apareció un enemigo desde afuera. Fue el mismo capital el que cambió de forma. Ese nuevo tipo de capital es lo que él llama capital en la nube. La nube, en este caso, no significa una nube del cielo. Es una forma de hablar de todos los sistemas digitales, los grandes servidores, Internet y las enormes plataformas que almacenan información y permiten que funcionen muchos servicios digitales. Según Varoufakis, este nuevo tipo de capital creció tanto y obtuvo tanto poder que terminó destruyendo el sistema que lo había creado. Para explicar esta idea, usa una comparación muy sencilla. Imaginemos un virus extremadamente poderoso. Si ese virus destruye de sí demasiado rápido el cuerpo donde vive, termina matando también el lugar que le permitía existir. Al desaparecer el organismo, el virus también termina perjudicándose a sí mismo. Según Varoufakis, algo parecido ocurrió con el capitalismo. El propio capital evolucionó de una manera tan poderosa que terminó destruyendo el funcionamiento del capitalismo tradicional. Después, el autor explica que este cambio no ocurrió simplemente porque la cultura cambió o porque apareció nueva tecnología de manera espontánea. Según él, existen dos hechos históricos muy concretos que permiten entender cómo nació este nuevo sistema. El primero fue que Internet dejó de ser un espacio relativamente abierto y pasó a estar controlado por muy pocas empresas gigantes. En sus comienzos, Internet funcionaba como una gran red bastante abierta donde muchas personas podían participar de manera más libre. Con el paso de los años, especialmente durante las últimas 2 décadas, unas pocas empresas tecnológicas muy grandes, sobre todo de Estados Unidos y de China, comenzaron a controlar gran parte de esa red. Poco a poco fueron creando plataformas propias donde millones de personas empezaron a trabajar, comprar, vender, mirar videos, buscar información, conversar y compartir contenidos. Esas plataformas dejaron de ser espacios abiertos y comenzaron a ser lugares controlados completamente por las empresas que las administran. Es parecido a la diferencia entre una plaza pública, donde cualquiera puede entrar siguiendo las mismas reglas para todos, y un enorme centro comercial privado, donde el dueño decide quién entra, qué negocios funcionan, qué reglas existen y qué cosas están permitidas. La segunda causa parece, al principio, no tener ninguna relación con Internet ni con la tecnología, pero para Varoufakis sí está profundamente conectada. Esa segunda causa fue la respuesta que dieron muchos gobiernos occidentales y sus bancos centrales a la gran crisis financiera del año 2008. Esa crisis fue tan grave que existía el riesgo de que muchas instituciones financieras quebraran y que la economía mundial sufriera un colapso enorme. Para intentar evitar ese desastre, los gobiernos y los bancos centrales comenzaron a crear e inyectar cantidades gigantescas de dinero dentro del sistema financiero. Es decir, hicieron circular muchísimo dinero para sostener la economía. Según la explicación de Varoufakis, una parte muy importante de ese dinero terminó llegando a las grandes empresas tecnológicas y a sus dueños. Gracias a eso pudieron crecer todavía más, comprar otras empresas, desarrollar nuevas tecnologías y concentrar una cantidad de poder económico nunca vista hasta ese momento. De esta manera, según el autor, ocurrieron 2 procesos al mismo tiempo. Por un lado, Internet quedó cada vez más controlada por unas pocas empresas privadas. Por otro lado, enormes cantidades de dinero buscaron lugares donde invertirse,
y terminaron fortaleciendo precisamente a esas empresas. La combinación de estos dos hechos dio origen, según Varoufakis, a esta nueva forma de capital que domina la economía actual. El autor también considera importante aclarar qué clase de libro no escribió, porque muchas personas podrían confundirse. Él dice claramente que este no es un libro sobre la inteligencia artificial, quitándole el trabajo a las personas. Tampoco es un libro sobre robots peligrosos, ni sobre el metaverso, ni sobre imaginar cómo será el futuro. No está intentando adivinar qué podría pasar dentro de 20 o 30 años. Su objetivo es completamente distinto. Según sus propias palabras, este libro habla sobre cosas que ya ocurrieron. Habla de cambios que la tecnología y las decisiones económicas de los gobiernos ya produjeron en nuestra sociedad. Para él, esa transformación ya sucedió y ya está terminada. Lo que pasa es que casi nadie se dio cuenta completamente, porque mientras todo eso ocurría, la sociedad estaba enfrentando muchos otros problemas al mismo tiempo. Había personas preocupadas por las deudas, después apareció la pandemia, también hubo guerras en distintas partes del mundo. Y además creció la preocupación por el cambio climático y otros problemas ambientales. Como toda la atención estaba puesta en esas crisis, muy pocas personas observaron que, según Varoufakis, el funcionamiento profundo de la economía estaba cambiando silenciosamente. Él utiliza una imagen muy fácil de entender. Es como si una persona caminara mirando solamente el cielo porque está preocupada por una tormenta y, mientras tanto, el suelo sobre el que camina cambiara completamente sin que ella lo notara. Cuando finalmente mira hacia abajo, descubre que ya no está caminando sobre el mismo terreno. Con esta comparación, Varoufakis quiere decir que no está pidiendo que tengamos miedo de un futuro imaginario. Lo que nos pide es que observemos con atención el presente, porque según él ese nuevo sistema ya existe y ya forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas personas todavía no lo hayan reconocido por completo. Mercados y beneficios reemplazados por feudos y renta. Varoufakis aclara que la explicación completa y detallada de qué significa exactamente el tecnofeudalismo recién aparecerá en el capítulo 3 del libro. Sin embargo, en el prefacio ya adelanta la idea más importante de toda su teoría para que el lector la tenga presente desde el principio. Él cree que entender esta idea antes de seguir leyendo hace que todo el resto del libro sea mucho más fácil de comprender. Según Varoufakis, durante muchos siglos el capitalismo funcionó apoyándose sobre dos bases muy importantes. Podríamos imaginarlas como las dos patas principales de una mesa. Si una mesa pierde una de sus patas, deja de funcionar correctamente. De la misma manera, según él, el capitalismo necesitaba dos elementos fundamentales para existir. El primero eran los mercados. Un mercado es un lugar, físico o virtual, donde personas que quieren vender algo se encuentran con personas que quieren comprarlo. Por ejemplo, una feria del barrio, un supermercado o una página de internet donde distintas personas venden productos pueden funcionar como mercados. La idea es que varias personas compiten entre sí para ofrecer mejores productos, mejores precios o mejores servicios. Si un vendedor cobra demasiado caro o vende algo de mala calidad, otra persona puede ofrecer algo mejor y los compradores elegirán esa otra opción. Esa competencia hace que nadie tenga todo el control. El segundo gran pilar era el beneficio, también llamado ganancia. La ganancia es el dinero que una empresa obtiene después de vender sus productos o servicios y de pagar todos los gastos necesarios para producirlos. Por ejemplo, si una fábrica fabrica 100 bicicletas, gasta dinero en materiales, empleados, electricidad y transporte, y después vende esas bicicletas por un valor mayor que todos esos gastos juntos. La diferencia que queda es la ganancia. Según la forma clásica de entender el capitalismo, esa posibilidad de obtener ganancias es lo que anima a las empresas a trabajar, producir, invertir y tratar de mejorar constantemente. Ahora bien, Varoufakis dice que esos dos elementos no desaparecieron completamente. Todavía seguimos escuchando hablar de mercados y de ganancias. Las empresas siguen diciendo que buscan ganar dinero y las personas continúan comprando y vendiendo cosas. Incluso él recuerda que durante el feudalismo también existían mercados y también había personas que obtenían ganancias. O sea, la existencia de mercados o de beneficios no alcanza por sí sola para decir que vivimos en un sistema capitalista. Lo que realmente importa es cuál de esos elementos organiza todo el funcionamiento de la economía.
Según Varoufakis, hoy los mercados y las ganancias ya no ocupan el lugar principal. Siguen existiendo, pero dejaron de ser el centro del sistema. Pasaron a ocupar un lugar mucho menos importante y fueron reemplazados por otras formas de organizar la economía. El autor explica que los mercados tradicionales fueron reemplazados poco a poco por grandes plataformas digitales. A primera vista, esas plataformas parecen mercados normales. Por ejemplo, cuando una persona entra a una aplicación o a una página web para comprar un producto, puede pensar que simplemente está entrando a un mercado moderno. Sin embargo, Varoufakis dice que eso es solamente la apariencia. Según él, esas plataformas funcionan de una manera muy distinta. Para entenderlas mejor, propone imaginarlas como si fueran feudos. Un feudo era un territorio que pertenecía completamente a un señor feudal durante la Edad Media. Ese señor era quien tomaba todas las decisiones importantes dentro de sus tierras. Él decidía quién podía vivir allí, quién podía trabajar, qué reglas había que cumplir y qué estaba permitido hacer. Nadie podía discutir fácilmente esas decisiones porque el dueño tenía el control del lugar. Varoufakis sostiene que las grandes plataformas digitales funcionan de una forma parecida. Aunque parezcan espacios abiertos donde cualquiera puede comprar o vender, en realidad tienen un dueño que controla absolutamente todo. Ese propietario decide qué productos pueden venderse, cuáles no, qué vendedores aparecen primero cuando alguien hace una búsqueda, cuáles quedan escondidos, cuánto deben pagar quienes quieren participar, qué reglas deben cumplir los usuarios e incluso quién puede seguir usando la plataforma y quién puede ser expulsado. Es decir, el espacio no es realmente neutral. No funciona con reglas iguales para todos creadas entre muchas personas, sino que depende de las decisiones del dueño de la plataforma. Después Varoufakis explica que también cambió el segundo gran pilar del capitalismo. Según él, la ganancia fue reemplazada por algo mucho más antiguo llamado renta. La palabra renta aquí no significa alquilar una casa ni cobrar un sueldo. En este contexto tiene otro significado. La renta es el dinero que una persona obtiene simplemente porque controla algo que los demás necesitan para poder hacer sus actividades. Imaginemos un puente que une dos ciudades, y supongamos que solo existe ese puente. Si una sola persona fuera dueña de ese puente, cualquiera que quisiera cruzarlo tendría que pagarle. Esa persona no necesita fabricar nada, ni competir con otros puentes, ni hacer un producto mejor. Le alcanza con controlar el único camino disponible. Algo parecido ocurre con quien es dueño de una infraestructura indispensable. Según Varoufakis, las grandes plataformas digitales y la infraestructura de la nube funcionan de esa manera. Si una empresa quiere vender dentro de una plataforma muy importante, muchas veces tiene que aceptar las condiciones impuestas por el dueño y pagar distintos costos para poder participar. Lo mismo sucede con muchos servicios digitales que necesitan utilizar la infraestructura de la nube para funcionar. Esa especie de pago permanente por acceder a esas plataformas o a esa infraestructura es lo que Varoufakis llama renta de la nube. Ese concepto es tan importante que incluso le da nombre a una gran parte de toda la teoría desarrollada en el libro. El autor insiste en que la diferencia entre ganancia y renta no es simplemente una diferencia de palabras. No es que ambas cosas signifiquen lo mismo con nombres distintos. Son ideas diferentes. En la forma clásica de entender la economía, una empresa obtiene ganancias porque logra competir mejor que las demás. Tal vez fabrica un producto de mayor calidad, trabaja de manera más eficiente, ofrece mejores precios o encuentra una forma más inteligente de producir. Gracias a eso, vende más que sus competidores y obtiene una ganancia. En cambio, quien obtiene renta no necesita competir para ganar ese dinero. Le alcanza con controlar un recurso que los demás necesitan obligatoriamente. Puede ser una plataforma, una red, una infraestructura o cualquier otra cosa sin la cual las demás personas no pueden desarrollar normalmente sus actividades. Es como si una sola persona fuera dueña de la única puerta de entrada a un estadio. Todos los que quisieran entrar tendrían que pasar por esa puerta. El dueño no necesita correr más rápido que nadie, ni trabajar mejor que nadie, ni fabricar algo nuevo. Simplemente cobra porque posee la llave de esa única puerta. Esa imagen resume muy bien la diferencia que quiere explicar Varoufakis.
A partir de esta idea, el autor llega a una conclusión sobre la sociedad que considera una de las afirmaciones más fuertes y polémicas de todo el prefacio. Él dice que, si hoy el verdadero poder económico ya no está principalmente en manos de quienes poseen las fábricas, las máquinas, los ferrocarriles, los edificios o cualquier otra infraestructura física tradicional, sino en manos de quienes controlan el capital en la nube, entonces cambió completamente la posición de las personas más poderosas dentro de la economía. Los grandes empresarios industriales continúan existiendo. Siguen teniendo fábricas, siguen contratando empleados y siguen obteniendo ganancias por el trabajo de esas personas, igual que antes. Pero, según Varoufakis, ya no son quienes ocupan el lugar más alto dentro de la estructura de poder. Ahora dependen en gran medida de los dueños de las grandes plataformas digitales y de la infraestructura de la nube. Por eso utiliza una comparación muy provocadora. Dice que esos antiguos grandes capitalistas se parecen ahora a los vasallos del feudalismo. Un vasallo era una persona importante dentro de la sociedad feudal, pero aún así dependía de un señor feudal que estaba por encima de él. Tenía cierto poder, pero no era quien mandaba realmente. De la misma manera, según Varoufakis, los grandes empresarios actuales todavía tienen riqueza e influencia, pero ya no serían quienes controlan la parte más importante del sistema económico. Después lleva esa comparación todavía más lejos y habla del resto de las personas, es decir, de los usuarios comunes de las plataformas digitales. Él aclara que esta comparación está hecha a propósito para provocar una discusión y hacer que el lector piense. Según su idea, nosotros nos parecemos en algunos aspectos a los siervos del antiguo feudalismo. Los siervos eran personas que trabajaban dentro de las tierras del señor feudal y con su trabajo ayudaban a aumentar la riqueza del dueño de esas tierras. Varoufakis dice que hoy sucede algo parecido, porque todos los días realizamos una enorme cantidad de trabajo que casi nunca consideramos trabajo. Cada vez que usamos una red social, dejamos información sobre nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras búsquedas y nuestras costumbres. Esos datos tienen un enorme valor para las empresas. Además, dedicamos tiempo y atención mirando publicaciones, videos, anuncios y contenidos de otras personas. También, muchas veces, escribimos comentarios, subimos fotos, grabamos videos o creamos publicaciones sin recibir dinero por hacerlo. Todo ese contenido gratuito ayuda a que las plataformas sean más valiosas y atraigan todavía más usuarios. Según Varoufakis, aunque normalmente no pensamos en eso como un trabajo, estamos colaborando todos los días para aumentar la riqueza y el poder de quienes controlan esas plataformas digitales. Y además de realizar ese trabajo gratuito, muchas personas también trabajan en empleos tradicionales por los que reciben un salario cuando tienen la posibilidad de conseguir uno. Es decir, según esta explicación, aportamos riqueza de dos maneras diferentes, mediante nuestro empleo habitual y también mediante toda la actividad que realizamos gratuitamente dentro de las plataformas digitales. Finalmente, el prefacio termina explicando cómo está organizado el libro y también revela el motivo personal que llevó a Varoufakis a escribirlo. El autor cuenta que decidió escribir toda esta obra como una respuesta muy tardía a una pregunta que su padre le hizo muchos años atrás. Esa conversación ocurrió en 1993, cuando conectaron por primera vez una computadora a Internet dentro de la casa familiar. En ese momento, Internet recién empezaba a llegar a muchas personas y todavía era algo muy nuevo. Su padre le hizo una pregunta sobre ese acontecimiento, y esa pregunta quedó dando vueltas en la cabeza de Varoufakis durante muchos años. Finalmente, decidió responderla escribiendo este libro. El propio autor explica que el primer capítulo recién revelará cuál fue exactamente esa pregunta, es decir, cuáles fueron las palabras precisas que utilizó su padre. Esa pregunta funciona como un hilo conductor durante toda la obra. Un hilo conductor es una idea que une todas las partes de un libro y les da continuidad, igual que un hilo une distintas cuentas para formar un collar. Por esa razón, el primer capítulo no empieza hablando directamente del tecnofeudalismo. Antes de entrar en ese tema, Varoufakis dedica todo ese capítulo a reconstruir la relación intelectual y afectiva que tuvo con su padre. Es decir, cuenta cómo pensaban juntos, qué conversaciones tenían, qué cosas aprendió de él, y cómo esa relación familiar terminó siendo el punto de partida
de todas las ideas que desarrollará más adelante en el resto del libro. Capítulo 1. La escena de la chimenea y el materialismo histórico. Ahora comienza el primer capítulo del libro. Este capítulo se llama El lamento de Hesíodo. Aunque todavía no empieza a explicar directamente qué es el tecnofeudalismo, cumple una función muy importante. Antes de hablar de ese tema, Varoufakis quiere que el lector aprenda una forma determinada de mirar el mundo. Es decir, primero quiere enseñar una manera de pensar. Esa manera de pensar servirá después para entender todas las explicaciones que dará más adelante sobre la economía, la tecnología y las plataformas digitales. Podríamos decir que este capítulo construye los cimientos de toda la explicación, igual que cuando una casa necesita primero una base muy firme antes de levantar las paredes y el techo. Si esos cimientos no existen, todo lo demás queda débil. De la misma manera, Varoufakis cree que antes de explicar el tecnofeudalismo, es necesario que el lector aprenda una forma especial de entender cómo se relacionan la tecnología, la sociedad y la política. La tecnología son las herramientas, las máquinas y los conocimientos que las personas crean para resolver problemas o hacer tareas. La sociedad es el conjunto de todas las personas que viven juntas y se relacionan entre sí. La política tiene que ver con la forma en que una sociedad organiza el poder, toma decisiones y establece reglas para convivir. Según Varoufakis, estas tres cosas nunca están completamente separadas. Lo que ocurre en una puede cambiar las otras dos. Esa idea será muy importante durante todo el libro. Para enseñarla, el autor no empieza dando una definición difícil. En cambio, cuenta 3 recuerdos de cuando era chico. En los 3 aparece su padre como personaje principal. Cada una de esas historias introduce una idea importante, aunque todavía no le pone un nombre complicado ni académico. Primero cuenta la historia y después, poco a poco, el lector puede descubrir la idea que hay detrás. La primera historia es la más larga y también la que el autor recuerda con más detalle. Todo ocurre durante el invierno de 1966. En ese momento, Varoufakis era un niño y vivía con su familia en una casa que acababa de construirse en un barrio ubicado en las afueras de Atenas, la capital de Grecia. Como la casa todavía era nueva, aún no tenía calefacción. Eso significa que no existía un sistema para calentar el ambiente y durante el invierno hacía mucho frío. Para calentarse utilizaban una chimenea. Una chimenea es un lugar donde se hace fuego dentro de la casa para producir calor. Frente a ese fuego ocurre una escena que el autor nunca olvidó. El padre de Varoufakis trabajaba como ingeniero químico en una planta siderúrgica. Una planta siderúrgica es una fábrica donde se trabaja principalmente con hierro y acero para fabricar distintos materiales y productos. Como conocía muy bien los metales, decidió enseñarle algunas cosas a su hijo de una manera divertida. Sentados frente al fuego de la chimenea, empezó a sacar distintos pedazos de metal y, jugando, les dijo que esos eran sus amigos. No hablaba en serio. Era una forma simpática de presentar cada metal para despertar la curiosidad del niño. Después comenzó a mostrarle uno por uno qué ocurría cuando los calentaba. El primer metal que le mostró fue el estaño. El padre lo acercó al fuego y el pequeño Yanis pudo ver que el estaño se derretía con bastante facilidad. Derretirse significa pasar del estado sólido al estado líquido. Es parecido a lo que ocurre cuando un cubito de hielo se deja al sol. Al principio está duro y sólido. Después comienza a transformarse en agua. Con el estaño sucede algo parecido, aunque necesita mucho más calor que un hielo. Una vez que el metal estaba derretido, el padre lo colocaba en agua para que se enfriara. Cuando el estaño se enfriaba, dejaba de estar líquido y volvía exactamente al mismo estado sólido que tenía antes. Es decir, cambiaba de sólido a líquido, y después volvía otra vez a ser sólido sin haber cambiado realmente. El padre llamaba a ese proceso la gran transición. Con esa expresión quería mostrarle a su hijo que algunas cosas pueden cambiar de estado y luego regresar exactamente como eran antes. Después tomó otro metal, el bronce. El bronce también podía derretirse, aunque necesitaba una temperatura mucho más alta. Es decir, había que calentarlo mucho más que al estaño para lograr que se volviera líquido. Sin embargo, una vez que se enfriaba, ocurría exactamente lo mismo que con el estaño. El bronce recuperaba su forma original, volvía a ser sólido y seguía siendo un material que podía trabajarse y moldearse con relativa facilidad.
La palabra maleable significa justamente eso, un material que puede doblarse o cambiar de forma sin romperse demasiado fácilmente. Tanto el estaño como el bronce podían pasar por esos cambios y después volver a ser prácticamente iguales que antes. Finalmente llegó el turno del metal favorito del padre. El autor recuerda ese momento con mucho cariño porque su padre hizo toda una especie de actuación para volverlo más emocionante. Presentó al hierro como si fuera un personaje especial y lo llamó el mago de los materiales. Lo hizo porque quería mostrarle que el hierro tenía una característica completamente diferente de la que habían visto en los otros metales. Con el hierro ocurre algo distinto. Primero se lo calienta muchísimo hasta que se pone de color rojo por la temperatura. Después se le da forma golpeándolo con un martillo. Finalmente se lo sumerge varias veces en agua muy fría. Los especialistas en trabajar metales llaman a ese proceso temple. Como ese nombre puede resultar difícil, lo importante es entender qué ocurre. El metal se calienta muchísimo y luego se enfría muy rápido dentro del agua. Ese cambio tan brusco modifica el hierro de una manera especial. A diferencia del estaño y del bronce, el hierro ya no vuelve a ser exactamente igual que antes. Después de pasar por ese proceso, queda mucho más duro. Cambia de una forma permanente. Ya no es el mismo hierro blando que existía al principio. Ahora se ha convertido en acero, un material mucho más resistente. La diferencia es enorme. Con el estaño y el bronce el cambio era temporal. Se calentaban, se derretían y después volvían prácticamente a ser como antes. Con el hierro ocurre otra cosa completamente distinta. El cambio permanece, ya no vuelve atrás. El pequeño Yanis pudo comprobarlo con sus propias manos. No tuvo que creer solamente lo que le decía su padre. Entre los dos habían fabricado una especie de espada de juguete utilizando ese hierro trabajado. Para probar qué tan duro había quedado, Yanis golpeó la punta de esa espada con un martillo. Si el metal hubiera seguido siendo blando, el martillo habría dejado una marca. Sin embargo, ocurrió algo diferente. El martillo rebotó y la espada no se deformó. No apareció ninguna marca. En ese momento el niño comprendió, aunque todavía no pudiera ponerle un nombre, que algo había cambiado para siempre. Había ocurrido una transformación que no podía deshacerse fácilmente. El hierro ya no era igual que antes. A partir de esa diferencia, el padre comienza a explicar una idea mucho más grande. Aunque en ese momento no utiliza palabras académicas, esa explicación sirve como introducción a un concepto conocido como materialismo histórico. Ese nombre puede sonar complicado, pero la idea básica es bastante sencilla. El materialismo histórico es una forma de entender la historia, que dice que los cambios en las herramientas, en las formas de producir y en la tecnología pueden transformar profundamente la manera en que viven las personas, y como consecuencia también cambian la sociedad, la economía, la política y hasta la cultura. Es decir, cuando aparecen nuevas herramientas o nuevas formas de hacer las cosas, no cambia solamente la tecnología, también cambia la vida de las personas y muchas veces cambia toda la historia. Para ayudar a su hijo a entender esta idea, el padre comienza a hablar sobre las civilizaciones antiguas. Le explica que el bronce ya había sido un descubrimiento muy importante. Gracias al bronce, pueblos muy antiguos como los mesopotámicos, los egipcios y los micénicos pudieron fabricar herramientas mejores que las que existían antes. Con herramientas más resistentes podían trabajar mejor la tierra. Por ejemplo, podían construir arados más eficaces. Un arado es una herramienta que sirve para abrir la tierra antes de sembrar. Si el arado funciona mejor, los agricultores pueden producir más alimentos utilizando el mismo esfuerzo. Cuando una sociedad produce más alimentos de los que necesita para sobrevivir inmediatamente, aparecen los excedentes agrícolas. Esa expresión significa simplemente que sobra comida. Ya no se consume absolutamente todo lo que se produce. Cuando sobra alimento, algunas personas pueden dedicarse a otras tareas porque ya no todos necesitan trabajar exclusivamente cultivando la tierra. De esa manera se pueden construir templos, mantener ejércitos o desarrollar otras actividades importantes para la sociedad. Sin embargo, el padre le dice que el bronce, aunque fue muy importante, no alcanzó para producir el gran cambio que vino después. Hacía falta un material todavía más resistente. Ese material era el hierro convertido en acero mediante el proceso que acababan de observar frente a la chimenea.
Un material tan duro como aquella pequeña espada de juguete permitía fabricar herramientas y armas mucho más fuertes y resistentes. Según la explicación del padre, fue ese descubrimiento el que hizo que la historia empezara a cambiar mucho más rápido. El padre continúa diciendo que las comunidades que no aprendieron a realizar ese proceso con el hierro quedaron atrasadas respecto de otras. En el texto utiliza la expresión bautizar el hierro, pero inmediatamente aclara que con eso quiere decir templarlo, es decir, calentarlo mucho y enfriarlo rápidamente para volverlo más duro. Los pueblos que no aprendieron esa técnica siguieron utilizando herramientas inferiores, y muchas veces terminaron siendo derrotados por otros pueblos que sí sabían fabricar armas y herramientas de hierro templado. Es decir, un cambio en la forma de trabajar un metal terminó modificando el equilibrio de poder entre distintas sociedades. Según el relato del padre, de allí nació lo que conocemos como la Edad del Hierro. La Edad del Hierro es el periodo histórico en el que el hierro comenzó a utilizarse de manera generalizada para fabricar herramientas y armas. A partir de ese momento, dice el padre, la historia humana empezó a avanzar mucho más rápidamente. Para mostrar esa diferencia, utiliza una comparación entre dos grandes épocas. Explica que la Edad del Bronce duró miles de años. Es decir, durante muchísimo tiempo ocurrieron cambios relativamente lentos. En cambio, después del comienzo de la Edad del Hierro, aproximadamente hacia el siglo IX a.C., la historia de la antigua Grecia cambió con mucha velocidad. En solamente unos 7 siglos atravesó 3 periodos históricos completamente diferentes: el periodo geométrico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Con este ejemplo, el padre quiere mostrar que, según su manera de entender la historia, el desarrollo de nuevas tecnologías puede acelerar enormemente los cambios de una civilización. Para terminar su explicación, el padre utiliza un ejemplo tomado de la literatura. Quiere demostrar que una tecnología importante no influye solamente en las fábricas o en las herramientas, sino también en la forma en que las personas piensan, escriben y cuentan historias. Entonces recuerda una escena muy conocida de la Odisea, un poema épico escrito por Homero. Homero vivió cuando ya existía la Edad del Hierro. En ese relato aparece Ulises enfrentándose al cíclope Polifemo, un gigante de un solo ojo. En un momento de la historia, Ulises calienta una estaca de madera en el fuego y luego se la clava en el ojo al cíclope para dejarlo ciego y poder escapar. El padre le explica a Yanis que cuando Homero describe esa escena, compara el sonido que hace el ojo del cíclope con el sonido que produce el hierro cuando se introduce en agua fría durante el proceso de temple. Esa comparación demuestra que la gente de esa época conocía muy bien ese procedimiento metalúrgico. Era algo tan común en su vida cotidiana que incluso aparecía dentro de sus poemas y de sus obras literarias. Con este ejemplo, el padre quiere enseñarle a su hijo una idea muy importante. La técnica para trabajar los metales no era solamente un conocimiento de especialistas o de artesanos. Formaba parte de la vida diaria de toda esa sociedad y era tan conocida que hasta influía en la manera en que sus escritores imaginaban y describían el mundo. El lamento de Hesíodo. Tecnología y pesimismo moral. En esta parte del capítulo aparece un personaje muy importante llamado Hesíodo. Su presencia es tan importante que el capítulo entero lleva su nombre. Hasta este momento el padre de Varoufakis estuvo mostrando principalmente el lado positivo de la tecnología. Había explicado cómo un descubrimiento, como aprender a trabajar el hierro, permitió fabricar mejores herramientas, mejorar la agricultura, producir más alimentos y hacer que la historia avanzara más rápido. Pero ahora aparece Hesíodo para recordar que la historia no tiene solamente un lado bueno. Su función es equilibrar esa mirada optimista, es decir, mostrar que los avances tecnológicos pueden traer beneficios muy grandes, pero también pueden generar problemas muy graves. Por eso su papel es servir como una especie de contrapunto o contrapeso frente al entusiasmo que el padre siente por la tecnología. Hesíodo fue un poeta griego muy antiguo. Vivió aproximadamente en la misma época que Homero, el autor de la Odisea y la Ilíada. Igual que Homero, escribió obras muy importantes para la cultura de la antigua Grecia. Una de esas obras se llama Trabajos y Días. En ese libro, Hesíodo cuenta una historia sobre la humanidad que divide el pasado en 5 grandes edades o etapas. Cada una representa una época distinta de la vida humana.
Según Hesíodo, la primera edad fue la mejor de todas, y a medida que pasa el tiempo, cada nueva edad resulta peor que la anterior. Es decir, para él, la humanidad no mejora con el paso del tiempo, sino que se va deteriorando poco a poco. En lugar de pensar que el futuro siempre será mejor, cree exactamente lo contrario. Piensa que las personas van perdiendo cualidades y que el mundo se vuelve cada vez más difícil e injusto. Hesíodo dice que él vive en la quinta de esas edades, llamada Edad del Hierro, y hace una afirmación muy fuerte. Cuenta que habría preferido no haber nacido en esa época. No lo dice porque el hierro sea un material malo. Lo dice porque cree que la sociedad de su tiempo se volvió mucho peor. Según él, esa es una época donde las personas trabajan sin descanso y viven cansadas permanentemente. Es una época llena de injusticias. Muchas veces quienes hacen las cosas bien no reciben ningún reconocimiento. En cambio, quienes actúan mal o tienen más fuerza consiguen lo que quieren. La justicia pierde importancia y es reemplazada por la fuerza. En otras palabras, deja de ganar quien tiene razón y empieza a ganar quien tiene más poder para imponer su voluntad. Además, Hesíodo siente que el mal se ha vuelto tan grande que ya casi no existe forma de solucionarlo. Su mirada sobre la sociedad es profundamente pesimista. Ser pesimista significa esperar que las cosas salgan mal o pensar que la realidad es mucho peor de lo que debería ser. Varoufakis interpreta este lamento de Hesíodo de una manera muy particular. Dice que, sin saberlo, Hesíodo estaba anticipando una idea que será fundamental durante todo el libro. Según esta interpretación, la revolución tecnológica del hierro produjo dos efectos al mismo tiempo. Por un lado, hizo que las herramientas fueran mejores. Los arados se volvieron más resistentes, las armas más fuertes y las personas pudieron producir más cosas. Es decir, aumentó la riqueza material. Cuando se habla de riqueza material, se hace referencia a la cantidad de bienes, herramientas, alimentos y objetos que una sociedad puede producir. Desde ese punto de vista, el hierro representó un enorme progreso. Pero al mismo tiempo, Varoufakis dice que esa misma revolución tecnológica también produjo otro efecto mucho más difícil de ver. Utiliza una comparación o metáfora para explicarlo. Así como el hierro se endurece después del temple, también las personas y sus relaciones comenzaron a endurecerse. Evidentemente, las almas humanas no se vuelven literalmente de hierro. Lo que quiere decir es que las personas empezaron a tratarse unas a otras de una forma más dura, más fría y más violenta. Las relaciones sociales, es decir, la forma en que las personas conviven entre sí, también se volvieron más difíciles. En consecuencia, la tecnología permitió que existieran más riquezas y mejores herramientas. Pero eso no significó automáticamente que la gente viviera mejor o fuera más feliz. Según esta interpretación, una sociedad puede progresar mucho desde el punto de vista material y al mismo tiempo empeorar desde el punto de vista moral. La palabra moral se refiere a la forma en que las personas distinguen entre lo que consideran correcto y lo que consideran incorrecto y a cómo se comportan con los demás. Por eso Varoufakis dice que el hierro produjo abundancia material y al mismo tiempo sufrimiento moral. Es decir, aumentaron las riquezas, pero también crecieron los problemas relacionados con la injusticia, la violencia y la forma en que las personas se trataban entre sí. Es muy importante entender que el padre de Varoufakis no rechaza esta idea de Hesíodo. Al contrario, la acepta como una advertencia muy valiosa. Hasta ahora podría parecer que el padre simplemente admiraba cualquier avance tecnológico. Sin embargo, el autor aclara que no era así. Su padre estaba muy interesado en la tecnología y disfrutaba enseñándola, pero nunca pensó que toda innovación fuera automáticamente buena. Tenía una postura mucho más equilibrada. Sabía que una misma herramienta puede utilizarse para hacer cosas buenas o cosas malas. Todo depende de cómo decidan usarla las personas. Es parecido a un cuchillo de cocina. Con un cuchillo se puede preparar comida para alimentar a una familia, o también se puede lastimar a alguien. El cuchillo es el mismo. Lo que cambia es el uso que hacen de él los seres humanos. Para el padre de Varoufakis ocurre exactamente lo mismo con cualquier tecnología. Un descubrimiento puede mejorar enormemente la vida de las personas, pero también puede convertirse en un instrumento para causar daño si quienes lo utilizan toman malas decisiones.
Por eso su entusiasmo por la tecnología siempre estaba acompañado por una preocupación constante sobre la capacidad que tienen los seres humanos para transformar algo útil en algo peligroso. Al final de esta parte aparece otra historia muy conocida de la antigua Grecia, el mito de Prometeo. Un mito es un relato antiguo que intenta explicar ideas importantes utilizando personajes extraordinarios, dioses o héroes. Según este mito, Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los seres humanos. El fuego representa mucho más que una simple llama para cocinar o calentarse. Simboliza el conocimiento, la inteligencia, la técnica y la capacidad de crear nuevas herramientas. Gracias al fuego, las personas pueden cocinar alimentos, fabricar objetos, trabajar los metales y desarrollar muchas otras actividades que hacen posible la civilización. Varoufakis explica que Prometeo no robó el fuego con la intención de destruir el mundo. Al contrario, lo hizo porque esperaba que la humanidad utilizara ese regalo de manera responsable. Su deseo era que las personas emplearan el conocimiento para iluminar sus vidas, mejorar sus condiciones de existencia y construir un mundo mejor, pero sin destruir la tierra ni destruirse entre ellas. La imagen de iluminar la vida significa usar el conocimiento para progresar y vivir mejor. La imagen de no quemar la tierra significa no utilizar ese mismo conocimiento para provocar destrucción. El autor dice que ese también era el deseo de su padre. Él esperaba que la humanidad lograra hacer sentir orgulloso a Prometeo. ¿Qué significa eso? Significa demostrar que somos capaces de controlar las tecnologías que nosotros mismos inventamos. Es decir, que las herramientas creadas por las personas permanezcan siempre al servicio de los seres humanos. El miedo del padre era exactamente el contrario, que llegara un momento en que las personas dejaran de controlar sus propias creaciones y terminaran siendo dominadas por ellas. Esa idea será una de las preocupaciones principales que aparecerán una y otra vez a lo largo de todo el libro. La dualidad de la luz como método de pensamiento. La segunda gran historia del capítulo continúa desarrollando esta manera de pensar, pero ahora deja de hablar sobre los metales y pasa a hablar sobre la luz. Aunque el tema parece completamente distinto, en realidad el objetivo sigue siendo el mismo. El padre quiere enseñarle a su hijo que muchas veces la realidad no es tan simple como parece, y que una misma cosa puede tener dos aspectos diferentes al mismo tiempo. La escena vuelve a ocurrir junto al fuego. Mientras observan el metal al rojo vivo, el padre le hace una pregunta muy sencilla a Yanis. Le pregunta qué es lo que permite que la luz del metal caliente llegue hasta sus ojos. A partir de esa pregunta, comienza a contar una historia muy larga sobre cómo distintos científicos intentaron descubrir qué es realmente la luz. Durante muchísimos siglos existieron dos explicaciones completamente diferentes. Un grupo de pensadores decía que la luz era una onda. Una onda es una forma de movimiento que se propaga, igual que las olas del mar o las ondas que aparecen cuando se tira una piedra dentro de un estanque. Cuando la piedra cae al agua, empiezan a formarse círculos que se expanden hacia afuera. Quienes defendían esta idea pensaban que la luz viajaba de una manera parecida. Entre las personas más conocidas que sostuvieron esta posición estuvieron Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, y muchos siglos después el físico James Clerk Maxwell. Sin embargo, otras personas pensaban algo completamente distinto. Ellas decían que la luz no era una onda, sino que estaba formada por partículas. Una partícula es una porción extremadamente pequeña de materia, como si fueran diminutas bolitas invisibles que se desplazan de un lugar a otro. Entre quienes defendieron esta explicación estuvieron Demócrito, otro filósofo griego muy antiguo, y muchos siglos después Isaac Newton, uno de los científicos más importantes de la historia. Durante muchísimo tiempo, estas dos explicaciones parecían incompatibles. Si una era correcta, la otra debía ser falsa. Parecía imposible que ambas tuvieran razón al mismo tiempo. Era como preguntar si un objeto es completamente redondo o completamente cuadrado. Normalmente pensamos que tiene que ser una cosa o la otra. Pero entonces aparece Albert Einstein y cambia completamente la manera de entender el problema. Según explica el padre de Varoufakis, Einstein demuestra que las dos posiciones tenían razón al mismo tiempo. La luz puede comportarse como una onda y también como una partícula.
No es necesario elegir solamente una de las dos explicaciones porque ambas describen aspectos reales de la misma cosa. Aunque al principio parezca una contradicción, las dos características existen juntas. Para el padre de Varoufakis, esta idea es muchísimo más importante que un simple descubrimiento de física. Él cree que sirve como una especie de enseñanza para entender muchas otras cosas de la vida. Si algo tan fundamental como la luz puede tener dos naturalezas diferentes al mismo tiempo sin dejar de ser luz, entonces no existe ninguna razón para pensar que todos los problemas del mundo tengan solamente dos respuestas posibles. Muchas veces las personas creen que todo debe ser blanco o negro, bueno o malo, verdadero o falso, izquierda o derecha. Sin embargo, según el padre, la realidad suele ser mucho más compleja. Muchas veces dos ideas que parecen opuestas pueden contener parte de la verdad al mismo tiempo. Varoufakis adulto explica que esa forma de pensar fue una de las enseñanzas más importantes que recibió de su padre. Incluso dice que influyó muchísimo en su manera de entender la política. Afirma que esta enseñanza marcó su formación política de izquierda incluso más profundamente que la lectura de Karl Marx, cuyas obras conocería recién más adelante. Es decir, antes de leer a Marx ya había aprendido de su padre una manera de analizar el mundo que consistía en desconfiar de las respuestas demasiado simples y aceptar que muchas veces la realidad contiene aspectos diferentes que existen al mismo tiempo. El propio Varoufakis relaciona esta enseñanza con la forma en mismo se define políticamente cuando ya es adulto. Dice que se considera un marxista libertario. Él mismo reconoce, con humor, que muchas personas consideran esa expresión una contradicción. Los marxistas más tradicionales u ortodoxos suelen pensar que esa combinación no tiene sentido. La palabra ortodoxo significa alguien que sigue una doctrina de manera muy estricta y no acepta fácilmente cambios o mezclas con otras ideas. Por otro lado, muchos libertarios de derecha también creen que esa etiqueta es absurda. Sin embargo, Varoufakis la defiende justamente utilizando la enseñanza que aprendió observando el ejemplo de la luz. Según él, dos ideas que parecen incompatibles pueden convivir perfectamente. En este caso, cree que es posible defender al mismo tiempo el compromiso con la emancipación colectiva y el compromiso con la libertad individual. La emancipación colectiva significa intentar que toda la sociedad tenga más igualdad, más derechos y más posibilidades de vivir mejor. La libertad individual significa defender que cada persona pueda tomar sus propias decisiones y vivir su vida con la mayor libertad posible. Muchas personas creen que esas dos ideas necesariamente se contradicen. Varoufakis piensa exactamente lo contrario. Igual que ocurre con la luz, sostiene que ambas pueden existir juntas sin excluirse mutuamente. Esa manera de aceptar la coexistencia de dos aspectos que parecen opuestos es, según él, una de las enseñanzas más profundas que recibió de su padre y una de las claves para entender toda su forma de pensar. Trabajo mercantil y trabajo experiencial. La teoría del valor. La tercera historia importante del capítulo ya no tiene como protagonista al padre de Varoufakis, sino a su madre. Ella era química de profesión, es decir, había estudiado química y trabajaba utilizando esos conocimientos. Esta parte del capítulo es probablemente la más importante para quienes estudian el libro con fines académicos, porque es aquí donde Varoufakis empieza a construir una explicación propia sobre el valor y el trabajo. Todavía no lo hace usando palabras difíciles ni fórmulas económicas. Lo hace contando una experiencia cotidiana de su madre. Más adelante, cuando ya sea adulto y haya leído las obras de Karl Marx, descubrirá que muchas de las ideas que había aprendido observando a su madre eran muy parecidas a algunas de las ideas más importantes de Marx. Por eso, esta escena funciona como el comienzo de una teoría que después el propio autor reconocerá como una reformulación personal de varios conceptos marxistas. La madre de Varoufakis trabajaba en una fábrica donde se fabricaban fertilizantes. Los fertilizantes son sustancias que se utilizan para ayudar a que las plantas crezcan mejor. Un día ella expresa una queja muy simple pero muy profunda. Dice que la empresa le paga por las horas que trabaja, pero nunca le paga por el entusiasmo que pone mientras hace su trabajo. Con entusiasmo se refiere al interés verdadero por hacer bien las cosas, al esfuerzo que nace de las ganas de obtener un buen resultado y no simplemente de cumplir un horario.
Imaginemos dos alumnos que tienen exactamente una hora para hacer un trabajo escolar. Los dos dedican el mismo tiempo. Sin embargo, uno hace solamente lo mínimo para terminar rápido, y el otro pone toda su atención, revisa los errores, intenta mejorar cada detalle y realmente quiere que el trabajo salga excelente. Los dos utilizaron la misma cantidad de tiempo, pero el segundo aportó algo más: dedicación, compromiso y entusiasmo. Eso es justamente lo que la madre de Varoufakis dice que la empresa recibe gratuitamente. La fábrica le paga por estar allí durante determinada cantidad de horas, pero no puede pagarle directamente por esas ganas auténticas de hacer bien las cosas. Poco tiempo después consigue otro empleo. Esta vez comienza a trabajar como bioquímica en un hospital público. Un bioquímico es un profesional que realiza análisis y estudios de laboratorio que ayudan a los médicos a diagnosticar enfermedades o controlar la salud de los pacientes. Allí ocurre algo interesante. Ella reconoce que las personas que dirigen el hospital siguen sin valorar demasiado su trabajo. Es decir, continúa sintiendo que quienes están en los cargos más altos casi no prestan atención a todo el esfuerzo que realiza. En ese sentido, la situación no es muy diferente de la que vivía en la fábrica. Sin embargo, aparece una diferencia muy importante. Ahora siente satisfacción porque sabe que su trabajo ayuda directamente a otras personas. Aunque nadie la felicite o la reconozca, sabe que los análisis que realiza sirven para que los pacientes reciban mejores tratamientos o puedan recuperarse. Esa idea le da un sentido distinto a su trabajo. Ya no trabaja solamente para recibir un sueldo. También siente que está haciendo algo útil para la vida de otras personas. Cuando Varoufakis ya es adulto y estudia las ideas de Marx, recuerda esta experiencia de su madre y descubre una diferencia que considera fundamental. A partir de ese recuerdo, comienza a distinguir dos formas diferentes de trabajo. A la primera la llama trabajo mercantil y a la segunda trabajo experiencial. Estas dos ideas aparecerán una y otra vez durante el resto del libro. El trabajo mercantil es la parte del trabajo que puede venderse y comprarse. En otras palabras, es aquello por lo que una persona recibe un salario. Cuando alguien firma un contrato para trabajar 8 horas por día como empleado de una empresa, está vendiendo su tiempo y los conocimientos que posee para realizar esa tarea. Por ejemplo, un maestro vende su capacidad para enseñar durante determinadas horas, un albañil vende su capacidad para construir durante una jornada laboral y un médico vende su tiempo y sus conocimientos para atender pacientes. Todo eso tiene un precio. Ese precio es el salario. Por eso Varoufakis dice que el trabajo mercantil tiene un valor de cambio determinado por el mercado laboral. El mercado laboral es simplemente el espacio donde las personas ofrecen su trabajo y las empresas ofrecen empleos, estableciendo cuánto se paga por cada tarea. Pero existe otra parte del trabajo que es completamente distinta. Esa es la que Varoufakis llama trabajo experiencial. Se trata de todo aquello que una persona aporta y que no puede comprarse directamente con dinero. Allí aparecen cosas como el entusiasmo, la pasión por hacer bien el trabajo, la creatividad, el talento, la inspiración, la dedicación sincera y el esfuerzo que nace del deseo de lograr un buen resultado. Según el autor, ninguna empresa puede comprar directamente esas cualidades. Puede pagar un salario para que alguien esté presente durante 8 horas, pero no puede obligarlo a sentir entusiasmo. Tampoco puede comprar creatividad como si fuera un objeto cualquiera. Para explicar esta idea, utiliza una comparación muy sencilla. Dice que el dinero no puede comprar una sonrisa auténtica ni una lágrima verdaderamente sincera. Una persona puede pagarle a otra para que sonría delante de una cámara o para que actúe como si estuviera llorando. Pero si esa sonrisa o esa lágrima fueron compradas, dejan de ser completamente auténticas. Ya no expresan un sentimiento verdadero. Lo mismo ocurre con el entusiasmo. Una empresa puede ofrecer un salario más alto para motivar a sus empleados, pero no puede comprar directamente la pasión genuina por hacer bien las cosas. Esa parte siempre depende de la persona. Varoufakis cuenta que sintió un gran entusiasmo cuando años más tarde leyó a Karl Marx y descubrió que esa diferencia que él había comprendido observando a su madre era muy parecida a una distinción clásica del pensamiento marxista. Según explica, Marx diferenciaba entre el trabajo y la fuerza de trabajo. Aunque los nombres puedan parecer parecidos, significan cosas diferentes.
El trabajo, entendido de esta manera, representa toda la actividad humana real, con su creatividad, su esfuerzo y su calidad. En cambio, la fuerza de trabajo es aquello que el trabajador efectivamente vende cuando acepta un empleo. Es decir, vende su capacidad para trabajar durante una determinada cantidad de tiempo. Eso sí, puede comprarse y venderse. El tiempo de trabajo tiene un precio, pero el entusiasmo, el compromiso y la pasión no pueden venderse de la misma manera. A partir de esta diferencia, Varoufakis explica de dónde cree que surge la ganancia del empresario dentro del capitalismo. Presenta esta idea casi como si hubiera llegado a ella por su propia cuenta, aunque en realidad coincide con una de las ideas centrales de la teoría de Marx, conocida como teoría del valor y teoría de la plusvalía. La explicación funciona así. El empresario contrata a un trabajador y le paga un salario por las horas que trabaja. Eso significa que paga el trabajo mercantil, es decir, el tiempo que el empleado dedica a realizar sus tareas. Pero durante esas horas, el trabajador muchas veces aporta mucho más que solamente tiempo. También pone inteligencia, creatividad, experiencia, atención, compromiso, talento y esfuerzo verdadero. Todo eso pertenece al trabajo experiencial. Según Varoufakis, esa parte adicional no puede pagarse de manera directa, y sin embargo, es precisamente la que muchas veces hace que el producto final tenga mucho más valor. Pensemos en un cocinero. Dos cocineros pueden utilizar exactamente los mismos ingredientes y cocinar durante el mismo tiempo. Sin embargo, uno puede preparar un plato común y el otro puede crear un plato excelente gracias a su experiencia, su creatividad y su dedicación. Lo mismo puede ocurrir con un maestro que logra entusiasmar a sus alumnos, con un arquitecto que diseña un edificio extraordinario o con cualquier trabajador que pone algo de sí mismo en lo que hace. Ese aporte adicional no puede medirse fácilmente con un reloj ni comprarse directamente como si fuera un objeto. Según Varoufakis, el empresario obtiene una ganancia porque paga solamente el trabajo mercantil, pero el producto final incorpora también el valor creado por el trabajo experiencial que el trabajador aportó gratuitamente. Así, el valor que termina teniendo un edificio, una comida, una clase, una consulta médica o cualquier otro servicio depende también de ese esfuerzo adicional que no aparece reflejado directamente en el salario. Para explicar esta idea, utiliza una imagen muy fácil de recordar. Dice que el empresario se parece a una persona que compra una chaqueta por $1000 y cuando llega a su casa, descubre que dentro del forro hay escondidos otros $2000. Esa persona no sale corriendo a devolver el dinero extra, simplemente se lo queda. Varoufakis utiliza esta comparación con cierta ironía. Dice que si el empresario no actuara de esa manera, terminaría arruinándose porque dejaría de obtener la ganancia que necesita para seguir funcionando dentro del sistema. Con este ejemplo quiere mostrar que el funcionamiento normal del capitalismo hace que el empresario conserve para sí ese valor adicional producido gracias al trabajo experiencial de los trabajadores. Después el capítulo aplica exactamente la misma forma de pensar al capital. Hasta ahora la diferencia era entre dos formas de trabajo. Ahora la diferencia aparece dentro del propio capital. Por un lado, el capital puede entenderse simplemente como un conjunto de objetos. En este sentido, una máquina es capital. También lo son una herramienta, una computadora, un servidor de Internet, una fábrica, un edificio o cualquier otro bien utilizado para producir nuevos bienes o prestar servicios. Si pensamos solamente en esos objetos, el capital parece ser simplemente un conjunto de cosas materiales. Pero Varoufakis dice que existe una segunda forma de entender el capital, mucho más importante que la primera. El capital también es una relación de poder entre personas. Una relación de poder significa que una persona tiene la capacidad de influir o decidir sobre lo que otra puede hacer. Imaginemos que una persona posee todas las herramientas necesarias para trabajar y otra persona no posee ninguna. Si quien no tiene herramientas necesita trabajar para poder sobrevivir, dependerá del dueño de esas herramientas. El simple hecho de ser propietario le da al primero un poder sobre el segundo. No porque sea más inteligente o más fuerte, sino porque controla algo indispensable para trabajar. Según Varoufakis, esa relación de dependencia es otra naturaleza del capital. El capital no es solamente una cosa material. También representa una forma de poder que unas personas tienen sobre otras.
El autor aclara que esta diferencia será muy importante más adelante en el libro. Gracias a ella, podremos entender por qué las grandes plataformas digitales no son solamente empresas enormes. Según su explicación, esas plataformas representan una forma completamente nueva de ejercer poder sobre la economía y sobre las personas. Después el capítulo utiliza nuevamente esta forma de pensar para hablar ahora del dinero. En esta ocasión ya no aparece una historia familiar. En cambio, Varoufakis recuerda una relación histórica entre Albert Einstein y el economista John Maynard Keynes. Explica que Keynes llamó a su obra más famosa Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, haciendo una referencia deliberada a la Teoría General de la Relatividad de Einstein. Con ese título quería mostrar que él también estaba intentando cambiar profundamente la forma de entender la economía, de la misma manera que Einstein había cambiado profundamente la forma de entender la física. Varoufakis explica qué significa esa comparación. Antes de Einstein, muchas personas pensaban que el espacio y el tiempo eran dos cosas completamente separadas e independientes. Einstein mostró que la realidad era mucho más compleja y que ambos estaban profundamente relacionados. Según Varoufakis, Keynes intentó hacer algo parecido con el dinero. Quería que las personas dejaran de pensar que el dinero es simplemente una mercancía más. Una mercancía es cualquier cosa que se compra y se vende, como una bolsa de papas, una bicicleta o una camisa. Muchas personas imaginan que el dinero funciona exactamente igual que cualquiera de esos objetos. Pero Keynes intentó demostrar que el dinero es algo mucho más complejo. Varoufakis agrega además una idea tomada de Marx. Según esta explicación, el dinero no es solamente un objeto físico ni una mercancía cualquiera. Sobre todo representa una relación de poder entre las personas. Es decir, el dinero influye sobre quién puede decidir, quién puede comprar determinadas cosas, quién depende de quién y quién tiene mayor capacidad para imponer condiciones. Por eso el dinero no debe entenderse como algo completamente neutral, como si fuera solamente un montón de billetes o monedas sin ninguna relación con la organización de la sociedad. El autor aclara que esta idea todavía no se desarrolla completamente en este capítulo, pero más adelante servirá para criticar a quienes creen que el dinero funciona exactamente igual que el oro u otras mercancías físicas. Incluso menciona brevemente a las criptomonedas como un ejemplo de esa forma de pensar, porque considera que muchas personas siguen confundiendo el dinero con una mercancía cualquiera. Los cercamientos y la libertad ambigua del capitalismo. Antes de terminar el capítulo y volver a hablar de su historia personal, Varoufakis introduce otro tema muy importante relacionado con el origen del capitalismo moderno. Para explicarlo, viaja muchos siglos hacia atrás y habla de un proceso histórico ocurrido en Inglaterra durante el siglo XVIII, conocido como los cercamientos, o enclosures en inglés. En esa época, muchos campesinos trabajaban tierras pertenecientes a grandes propietarios. Esos campesinos eran siervos. Un siervo era una persona que vivía y trabajaba en las tierras de un señor, dependiendo de él para sobrevivir. No era exactamente un esclavo, pero tampoco era completamente libre para hacer lo que quisiera. Con el paso del tiempo, muchos grandes terratenientes descubrieron que podían ganar mucho más dinero si dejaban de utilizar esas tierras para que trabajaran los siervos y las dedicaban a criar ovejas. La lana de esas ovejas tenía una enorme demanda en el comercio internacional y permitía obtener ganancias mucho mayores. Para poder hacer eso, comenzaron a expulsar a los campesinos de las tierras donde habían vivido durante generaciones. Además, levantaron cercos para impedir que siguieran utilizando esos terrenos. De allí proviene el nombre de cercamientos. Según Varoufakis, este proceso cambió profundamente la historia porque por primera vez tanto la tierra como el trabajo humano comenzaron a convertirse en mercancías que podían comprarse y venderse libremente en el mercado. Durante el feudalismo esto era muy diferente. Un noble normalmente no pensaba en vender las tierras heredadas de su familia, porque esas tierras formaban parte de su identidad y de su posición social. Del mismo modo, un siervo tampoco imaginaba comprar una gran propiedad para convertirse en terrateniente. Ese mundo funcionaba con reglas completamente distintas. Con los cercamientos aparece algo nuevo. Las tierras empiezan a tener un precio de mercado y el trabajo humano también comienza a venderse mediante un salario.
Así nace una parte fundamental de lo que hoy llamamos libertad económica. Sin embargo, Varoufakis insiste en que esa libertad tenía un lado muy oscuro. Para explicarlo, utiliza una comparación deliberadamente incómoda. Dice que esa nueva libertad se parecía mucho a la oferta de un mafioso. Un mafioso puede sonreír y decir que una persona es libre de decidir, pero todos saben que si rechaza la oferta, las consecuencias serán terribles. En teoría existe libertad para elegir. En la práctica, casi no hay una elección real. Según Varoufakis, algo parecido ocurría con los antiguos siervos. Eran libres para aceptar o rechazar el salario que les ofrecían, pero si rechazaban un salario muy bajo, simplemente se quedaban sin trabajo y terminaban muriendo de hambre. Esa libertad existía solo en teoría. En la práctica, las opciones eran extremadamente limitadas. Algo parecido sucedía con muchos aristócratas. En teoría eran libres de no transformar sus tierras en negocios destinados al mercado. Pero si todos los demás lo hacían y ellos no, terminaban perdiendo dinero y podían arruinarse económicamente. También ellos estaban presionados por las circunstancias. Por eso Varoufakis sostiene que muchas veces, dentro del capitalismo, la libertad de elegir estuvo muy cerca de ser también la libertad de perderlo todo. Formalmente las personas podían decidir, pero muchas veces cualquiera de las alternativas disponibles implicaba consecuencias muy duras. A partir de esta reflexión, el autor explica por qué rechaza una idea muy difundida en muchos debates políticos actuales. Esa idea dice que el capitalismo representa la libertad, mientras que el socialismo representa únicamente la igualdad conseguida mediante un Estado muy poderoso. Según Varoufakis, esa oposición es demasiado simple y no refleja correctamente la historia. Para él, el objetivo histórico más importante de la izquierda nunca fue solamente repartir mejor la riqueza. Su objetivo principal era la emancipación. La emancipación significa que las personas puedan liberarse de relaciones de dependencia, dominación o sometimiento y tengan la posibilidad real de decidir sobre sus propias vidas. Es decir, buscaba una libertad mucho más profunda que la simple posibilidad de firmar un contrato o aceptar un empleo. Finalmente, Varoufakis lamenta que, según su interpretación, esa idea original de emancipación se fue perdiendo durante el siglo XX. Afirma que en el bloque soviético, muchos gobiernos de izquierda terminaron sacrificando la libertad en nombre de una igualdad impuesta de manera autoritaria. Es decir, buscaron construir una sociedad más igualitaria, pero utilizando formas de gobierno que limitaban fuertemente las libertades individuales. Al mismo tiempo, sostiene que en los países occidentales ocurrió otro problema distinto. Allí, una gran parte de la izquierda dejó de defender la idea de libertad y permitió que sus adversarios políticos se apropiaran casi por completo de esa bandera. Según Varoufakis, ese doble proceso hizo que la izquierda perdiera una parte muy importante de su proyecto original, que no consistía solamente en buscar más igualdad, sino también en construir una sociedad donde las personas fueran verdaderamente libres. El cierre biográfico y la pregunta del padre. El capítulo termina con dos escenas finales que vuelven a hablar de la vida personal de Varoufakis y de su familia. Estas dos historias no están contadas solo para emocionar al lector o para recordar momentos importantes de su vida. También sirven para preparar todo lo que se explicará en el resto del libro. Es decir, estas escenas ayudan a entender por qué el autor decidió escribir esta obra, y cuál es la gran pregunta que intentará responder desde el principio hasta el final. La primera escena ocurre la noche del 26 de diciembre de 1991. Esa noche, Varoufakis estaba cenando junto con sus padres frente a la misma chimenea donde, cuando era niño, había aprendido tantas cosas escuchando a su padre. Mientras estaban allí reunidos, ocurrió un hecho histórico muy importante. En Moscú, la capital de Rusia, en el edificio conocido como el Kremlin, bajaban por última vez la bandera de la Unión Soviética. Arriar una bandera significa bajarla del mástil donde está colocada. Ese gesto simbolizaba que la Unión Soviética dejaba de existir como país. Era el final oficial del Estado soviético y también del sistema político que había gobernado ese territorio durante muchas décadas. Varoufakis recuerda cuál era el estado de ánimo de sus padres mientras observaban ese momento histórico. Dice que no estaban exactamente tristes. Tampoco estaban contentos. La palabra que utiliza es una especie de resignación tranquila y reflexiva.
Resignación significa aceptar que algo importante terminó y comprender que ya no puede cambiarse, aunque uno hubiera preferido otro resultado. Sus padres entendían que esa noche no solamente estaba desapareciendo el comunismo soviético, para ellos también estaba desapareciendo una esperanza mucho más amplia. Esa esperanza era la posibilidad de construir una sociedad donde las diferencias entre ricos y pobres pudieran mantenerse bajo control gracias a acuerdos entre quienes poseen las empresas y quienes trabajan en ellas. En otras palabras, pensaban en una socialdemocracia, es decir, un sistema donde existe capitalismo, empresas privadas y mercado, pero donde el Estado también interviene para proteger a los trabajadores, reducir las desigualdades y evitar que el poder económico crezca sin límites. Según Varoufakis, sus padres sentían que con la caída de la Unión Soviética también comenzaba a desaparecer ese sueño de mantener un equilibrio entre el capital y el trabajo mediante acuerdos y negociaciones. El capital representa a quienes poseen empresas, fábricas o grandes recursos económicos. El trabajo representa a quienes viven de su empleo y venden su fuerza de trabajo para recibir un salario. Durante muchos años existió la idea de que ambos podían convivir gracias a ciertos acuerdos que limitaran los excesos de cada uno. Esa posibilidad parecía debilitarse con el final de la Unión Soviética. La segunda escena es todavía más importante porque es la que realmente le da sentido a todo el libro. Ocurre en 1993. En ese momento Varoufakis ya es un adulto. Un día ayuda a su padre a conectar por primera vez su computadora a Internet. Hay que recordar que en esa época Internet era muy diferente del que conocemos hoy. Las computadoras no se conectaban mediante fibra óptica o Wi-Fi. Se utilizaba un aparato llamado módem, que permitía comunicarse usando la línea telefónica. Eran conexiones muy lentas y muy básicas comparadas con las actuales. Mientras realizan esa conexión, sucede algo que marcará el resto de la obra. El padre de Varoufakis hace una pregunta muy sencilla en apariencia, pero muy profunda. Le pregunta a su hijo qué pasará ahora que las computadoras pueden comunicarse unas con otras a través de esa nueva red mundial. Su pregunta es exactamente esta idea. Ahora que existe Internet y las computadoras pueden hablar entre sí, esta nueva tecnología hará que el capitalismo se vuelva tan fuerte que nunca pueda desaparecer, o por el contrario hará visible el punto donde el capitalismo es más débil y permitirá descubrir su gran problema. Para explicar esa segunda posibilidad, utiliza una expresión muy conocida, el talón de Aquiles. Esta expresión proviene de un antiguo mito griego. Aquiles era un héroe considerado casi invencible porque ninguna arma podía hacerle daño. Sin embargo, tenía un único punto vulnerable, su talón. Finalmente murió cuando una flecha impactó justamente allí. Por eso hoy, cuando alguien habla del talón de Aquiles de una persona, una empresa o un sistema, se refiere a su punto más débil, al lugar donde puede ser derrotado. Entonces la gran pregunta del padre era la siguiente. ¿Internet hará que el capitalismo sea prácticamente imposible de destruir? O por el contrario, dejará al descubierto el punto donde ese sistema puede fallar. Varoufakis reconoce con sinceridad que en ese momento no respondió esa pregunta. Explica que estaba demasiado ocupado con sus propios proyectos, su trabajo y sus intereses personales, como para detenerse a pensar profundamente en ella. Pasaron los años y siguió con su vida. Mucho tiempo después sintió que finalmente había encontrado una respuesta. Sin embargo, cuando eso ocurrió, ya era demasiado tarde. Su padre tenía 95 años y le resultaba muy difícil seguir conversaciones largas o razonamientos complicados. Aunque Varoufakis por fin creía tener una explicación para aquella pregunta, su padre ya no estaba en condiciones de comprender todos esos argumentos. Poco después, el padre murió. Por eso, Varoufakis explica que este libro entero es, en realidad, la respuesta que nunca pudo darle en el momento adecuado. Es como una carta escrita demasiado tarde. Comenzó a escribirla apenas unas semanas después de la muerte de su padre. Sabe que él ya no podrá leerla ni escucharla. Sin embargo, tiene la esperanza de que esa respuesta, aunque haya llegado demasiado tarde para su destinatario original, pueda ser útil para quienes lean el libro. Es decir, espera que el lector reciba la explicación que su padre ya no pudo conocer. Función del capítulo dentro del libro. Si hubiera que explicar cuál es la función de todo este primer capítulo dentro del libro completo, la idea principal sería la siguiente.
A simple vista, este capítulo parece solamente una colección de recuerdos familiares. Habla del padre, de la madre, de la infancia, de la chimenea y de distintas conversaciones ocurridas muchos años atrás. Incluso puede dar la impresión de ser un capítulo nostálgico, dedicado únicamente a recordar el pasado. Pero, según explica el propio análisis, en realidad cumple una tarea mucho más importante. Antes de empezar a explicar exactamente qué es el tecnofeudalismo y cómo funciona la llamada renta de la nube, Varoufakis necesita enseñar al lector una determinada forma de pensar. Es como cuando un profesor, antes de enseñar un tema nuevo, primero entrega las herramientas que los alumnos necesitarán durante toda la materia. Todo este primer capítulo sirve justamente para construir esas herramientas mentales. La primera herramienta consiste en comprender que algunos cambios tecnológicos no producen cambios pequeños y temporales, sino cambios enormes y permanentes. Para explicar esa idea, utiliza el ejemplo del hierro y el estaño que había aprendido junto a su padre. El estaño puede derretirse y luego volver a ser exactamente como era antes. Es un cambio reversible, es decir, un cambio que puede deshacerse. En cambio, cuando el hierro pasa por el proceso del temple y se convierte en acero, ya no vuelve a ser el mismo de antes. Se transforma de manera permanente. Ese cambio es irreversible. Con este ejemplo, Varoufakis quiere preparar al lector para aceptar una idea que aparecerá más adelante en el libro. Según él, Internet no produjo simplemente una mejora tecnológica, como fabricar un teléfono un poco mejor o una computadora más rápida. Lo que hizo fue transformar profundamente la forma en que funciona el capitalismo. Y esa transformación, igual que el hierro templado, sería un cambio permanente y no algo que pueda deshacerse fácilmente. La segunda herramienta consiste en aprender que muchas cosas pueden tener dos naturalezas al mismo tiempo, sin que eso sea una contradicción. Esta idea había aparecido antes cuando el padre explicaba que la luz puede comportarse tanto como una onda como una partícula. Aunque parezca extraño, ambas cosas son verdaderas al mismo tiempo. Varoufakis quiere que el lector se acostumbre a esta forma de pensar, porque después utilizará exactamente la misma lógica para describir las plataformas digitales. Según él, esas plataformas parecen mercados, porque allí las personas compran y venden productos. Sin embargo, al mismo tiempo, funcionan como feudos, porque todo está controlado por un propietario que decide las reglas. Por eso dirá que las plataformas son dos cosas al mismo tiempo. Parecen capitalismo, pero funcionan siguiendo una lógica que se parece al feudalismo. La tercera herramienta es la teoría del valor y del trabajo, que comenzó a construir a partir de la experiencia de su madre. Allí aprendimos la diferencia entre el trabajo mercantil, que puede comprarse mediante un salario, y el trabajo experiencial, que incluye el entusiasmo, la creatividad, la dedicación y todas aquellas cosas que no pueden comprarse directamente con dinero. Esta diferencia será fundamental para el resto del libro, porque más adelante Varoufakis utilizará esa idea para explicar de dónde obtienen su enorme riqueza las plataformas digitales. Según su explicación, estas empresas consiguen una parte muy importante de su poder gracias al trabajo que millones de personas realizan sin recibir un pago directo. Por ejemplo, cuando generan datos, crean contenido o mantienen activa la plataforma con su participación diaria. Por todo esto, aunque este primer capítulo parezca simplemente una historia familiar llena de recuerdos de la infancia, en realidad cumple otra función mucho más importante. Funciona como una introducción oculta al método de pensamiento que utilizará el autor durante todo el libro. En lugar de empezar explicando teorías económicas complicadas, Varoufakis decide enseñar primero una forma de mirar la realidad utilizando recuerdos personales, conversaciones con sus padres y experiencias de su propia vida. Es decir, el capítulo parece una autobiografía, pero en el fondo es una introducción metodológica disfrazada de historia familiar.